Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. Hoy, 30 de agosto. Ya estamos llegando al final del mes. El devocional de hoy se titula Las historias y la verdad no son incompatibles. Y el texto que vamos a leer es Marcos 4:13. Y dice así: Les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El Señor esto se lo estaba diciendo a sus discípulos. ¿Cómo ustedes no entienden lo que yo acabo de decirles? ¿Cuántas veces no el Señor tendría que preguntarnos eso a nosotros? Pero ¿cómo? ¿No entendiste lo que te acabo de explicar? Tendrías que haberlo entendido. Si no entendiste esto, ¿cómo vas a entender el resto? Esto me hace acordar a las conversaciones que uno tiene con sus hijos cuando trata de explicarles matemáticas, ¿no? Y se da cuenta que ellos lo que no saben son las tablas. Entonces, uno le dice, no, si no sabes las tablas, ¿cómo vas a entender, no? ¿Cómo vas a hacer las multiplicaciones? ¿Cómo vas a hacer las divisiones? ¿Cómo vas a encontrar el resultado de las cuentas que te dieron? Es imposible, tenés que saber lo más básico. Bueno, aquí de alguna manera el Señor les pregunta eso a sus discípulos. ¿Cómo no saben esto? ¿No lo entienden? El otro día decíamos que el Señor se preocupó por contar historias que contengan verdades que la gente pueda comprender de una manera sencilla. A pesar de eso, había muchos que seguían oyendo a Jesús sin entender nada de lo que decía. Y a veces nos parece que la verdad de Dios y las historias que el Señor contaba son un poco incompatibles, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con aquello? Pero hoy vamos a darnos cuenta que no es así. Así que vamos al devocional y vamos a leer a MacArthur como hacemos siempre. Jesús, dice MacArthur, fue un experto narrador de historias, pero nunca contó una historia solo por contarla. Sus parábolas no fueron juegos de palabras o misterios del estilo, ¿no? Resuélvalo usted mismo. Encuéntrele el significado que a usted le convenga. Vieron que a veces pensamos que la Biblia tiene mensajes ocultos que debemos descifrar. Y cada uno lo descifra según le parece. Entonces yo veo que aquí dice una cosa, el otro ve que dice otra, y el vecino de enfrente ve otra cosa, ¿no? Y cada uno se maneja como tratando de interpretar por sí mismo lo que el Señor quería decir. ¿Quién sabe qué era? Pero bueno, cada uno lo ve desde su lado. Bueno, esto no era así, está bien, ¿no? El Señor no esperaba que cada uno le dé a esas historias su propio significado, sino lo que quería era transmitir una enseñanza importante, originada por Cristo mismo y fortalecida por Él en la estructura de la parábola. O sea, tenía un mensaje específico que la gente tenía que descubrir y que tenía que poder ver en la historia. ¿Está bien, no? Y esa es una verdad crucial que debemos recordar, porque explica cómo la verdad es compatible con la narración de historias. Ni siquiera la ficción, ¿no? Incluso las películas, son totalmente incompatibles con nuestras ideas convencionales de verdad. Porque a la larga, cualquier historia bien narrada plantea ciertas verdades. Si uno viera una película, bueno, hay igual algunas que no las catalogamos como de ciencia ficción, pero cuando uno, por ejemplo, ve un drama sabiendo que no es una historia real, a pesar de eso puede encontrar en el drama cosas que se asemejan a la realidad, comportamientos que reflejan los comportamientos reales de las personas. Y aunque estamos viendo una historia, podemos darnos cuenta que esto perfectamente podría pasarnos a nosotros. ¿Está bien, no? Salvo, no sé, cuando te ves una película de Marvel, ¿no? Donde vos ves cosas que no son fieles a la realidad. Entonces uno sabe, bueno, esto es ciencia ficción. Pero hay otras películas que aunque no son reales, muestran, ¿no?, un reflejo de la realidad, de la verdad. Está bien, ¿no? Si no, no sería una buena historia. Entonces, lo importante de una buena historia es que se supone que es cierta. Cuando uno la ve, dice, esto es así. Me siguen aquí, ¿no?
Incluso aunque la historia pinte, ¿no?, un panorama totalmente imaginario, algo que difícilmente ocurra, yo cuando la oigo o cuando la veo, en el caso de las historias que vemos en la tele, por ejemplo, yo creo que tienen que ver con la realidad, que es posible que esto pase. Es posible. Algunos incluso dicen, ¿no?, que la realidad supera la ficción, porque hay veces que nos encontramos con historias reales que parecen sacadas de una película. Y hay veces que hay historias de película que parecen sacadas de la vida real. Necesariamente esto debe ser así, porque si no, no nos cautivarían. ¿Cuántas veces, no, los chicos, por ejemplo, quieren vivir en la vida real lo que vieron en una película? Quieren hacer lo mismo o repetir las cosas que hacía el personaje de la película, el protagonista normalmente. Yo me acuerdo en mi época, ¿no?, los chicos miraban muchas películas de karate, ¿sí? Muchas películas de kung fu, muchas películas de artes marciales, y entonces salían a la calle, ¿no?, disfrazados de ninja y queriendo, ¿no?, pegar patadas por todos lados. ¿Por qué? Porque uno sentía que esto tenía algún tipo de relación con la realidad. La historia podía llegar a ser verdad, e incluso más, la queríamos llevar a la realidad. O sea, lo que estamos diciendo es que le creíamos a la historia. No la veíamos como algo irracional. Bueno, lo que el Señor espera con sus historias es que nosotros las creamos y descubramos el mensaje que ellas contienen para que lo podamos vivir. ¿Me entienden, no? Las historias de Jesús tienen una enseñanza, tienen una moraleja, ¿no?, que todos nosotros podemos sacar o extirpar de la historia para aplicarla a la vida. Y eso explica por qué la verdad vital contenida en cada parábola es fija y objetiva. No es algo que yo tengo que descubrir de manera así como media, ¿no?, espiritualoide, media metafísica, ¿no? No es algo que yo tengo que construir de acuerdo a mi imaginación. Entonces, esto, ¿qué habrá querido decir el Señor acá? ¿Qué habrá querido, no, dejarnos de enseñanza? A mí me parece que va por este lado. Y el otro ve otra cosa, ¿no? Yo acá veo un hipopótamo rosa y el otro ve un elefante azul. No es así. El Señor nos dijo algo específico. Quiero que entiendan esto. Y quiero que lo sepan interpretar correctamente. Por eso le decía a los discípulos, ¿cómo no saben lo que significa? No estaba esperando que ellos encuentren el significado de acuerdo a lo que ocurre en sus cabezas. Lo que esperaba es que ellos descubran lo que él quería decir. Porque la historia tenía un mensaje específico. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros seguimos al Señor a nuestra manera, tratando de entender las cosas que Él nos dijo según nos conviene y según nosotros somos, ¿no? Es como que metemos lo que el Señor nos enseñaba en nuestro sistema de almacenaje mental. Alguna vez lo dijimos como un sistema de cajitas en el que nosotros guardamos cada enseñanza de Jesús. Entonces, claro, las cajitas de uno son diferentes a las cajitas de otro. Algunos tienen poquitas cajitas en su cabeza, ¿no? 3 o 4. Otros tienen miles. Y entonces, claro, ¿no?, según cada uno es, para uno significa una cosa lo que Jesús dijo y para otro significa otra cosa. Y muchas veces esa otra cosa es totalmente contraria a lo que el vecino vio, a lo que el hermano vio. Por eso estamos tan confundidos. Imagínense cómo vamos a hacer para hacer una iglesia orientada que vaya, ¿no?, por el mismo camino si cada uno ve la verdad de Dios a su manera. No se puede. Recordemos que cuando Jesús empezó a usar parábolas en su ministerio, se apartó con sus discípulos y cuidadosamente les explicó, por ejemplo, la parábola del sembrador. Esto está en Mateo 13, 18 al 23, ¿no? La parábola del sembrador tenía un significado objetivo claro.
Era simple, sencilla y única. Y mientras Jesús les explicaba la parábola, también les indicó que todas las parábolas se podían entender por medio de un método parecido de interpretación, ¿no? Esto lo encontramos en Marcos 4:13. Entonces, para resumir, nosotros debemos entender que ninguna de las historias que el Señor contó contiene una verdad oculta, una verdad misteriosa e indescifrable, sino que contiene una verdad clara y objetiva que el Señor espera que aprendamos. Está bien, ¿no? El Señor espera que aprendamos lo que Él nos quiere decir, que lo entendamos como Él lo está diciendo y no que lo interpretemos a nuestra manera y según nuestra conveniencia. Amén. Así que, hermanos, dejemos de seguir al Señor a nuestra manera y sigámosle a su manera, porque es la única manera válida. Cualquier otra interpretación que se sale fuera de lo que Él quiso decir es incluso un pecado delante de Dios, porque cambia sus palabras según nosotros creemos y según a nosotros nos conviene. No hagamos esto, no hagamos esto. Amén. Bueno, tengo una pregunta para dejarte, una pregunta para que respondas, no en base de lo que dijimos, y es esta. ¿Cuándo el significado de una parábola te ha aclarado alguna verdad espiritual? ¿Cuándo descubriste el mensaje de una parábola y dijiste, acá el Señor está diciendo esto de esta manera y yo pensaba que era de otra? ¿Cuándo pudiste entender las enseñanzas del Señor a través de sus parábolas a la manera del Señor y no a tu manera? Bueno, te dejo la pregunta, sí, respondela. Yo te mando un abrazo grande, un saludo enorme. Si mañana nos vamos a volver a encontrar. Dios te bendiga.